Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11 al 18. Aquí vamos a encontrar un versículo, el versículo 14, que va a ser prácticamente la esencia de este estudio, que habla acerca del yugo desigual. Quiero en primer lugar decir que cuando hacemos referencia, ¿verdad?, a las personas incrédulas, que son personas ateas, personas que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, lo hacemos con respeto y con amor, no con arrogancia o superioridad, porque siempre recordamos que hubo tiempos en que nosotros mismos andábamos en tinieblas. Y andando en tinieblas, la gracia de Dios nos alcanzó y nos cambió. Entonces, siempre vamos a tratar un tema aquí difícil, es como si fuera un puñal que tuviera dos filos, donde hay que tratar de evitar en caer en extremismos, en la manera en que nosotros vivimos la vida cristiana, la manera como Dios nos ha llamado a vivirla. En el versículo 11 al versículo 13 prácticamente, vamos a leerlo y hago una breve explicación acerca de él para entrar directo en nuestro tema. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Quiere decir, Pablo le está diciendo, aquí está hablando de anchura y estrechez en el corazón, es la capacidad que había en él para amarles. Estamos hablando de un apóstol que está recibiendo prácticamente lucha de parte de esta iglesia, objeciones, obstáculos, y él aún les dice: mi corazón está ancho, yo les amo, en otras palabras, y lo que les estoy tratando de decir en ningún momento tiene la intención de herirles, de hacerles sentir mal, sino para que la palabra de Dios haga ese efecto en nuestras vidas, que al fin y al cabo todos necesitamos de la palabra de Dios, todos necesitamos corregir y arreglar algún aspecto de nuestra vida, porque perfectos no somos, así que prácticamente no hay uno aquí que no esté bajo remodelación en el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que él les pide a los corintios es: si yo soy así con ustedes, que son hasta mis hijos espirituales, no sean estrechos conmigo. O sea, ámenme también, acepten mi pastorado. ¿Cómo es posible que el antagonismo hacia mi ministerio venga precisamente de parte de una iglesia que el Señor me usó para establecerles? Por eso dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y a manera de exhortación, y ahora les explico el por qué se encuentra este versículo, ¿verdad?, atendiendo al aspecto cultural en que fue dado el texto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y vamos a dejarlo hasta ahí. La exhortación a los corintios es a tratar de permanecer lo más distante posible de toda asociación íntima con el mal. Pablo está cumpliendo aquí su deber de líder, porque todo líder
debe de enseñar al pueblo, como dice Ezequiel 44:23, a discernir entre lo santo, lo profano, lo limpio y lo que no es limpio. Recuerden, Corintio estaba en medio de una ciudad pagana, inmoral, y estos cristianos pues se movían en medio de esa gente. Así que Pablo más bien quiere protegerles de asociaciones que pudieran ser peligrosas. Muchos de ellos Dios los había sacado de todo ese ambiente, y precisamente en la carta de Corinto es cuando él dice: antes ustedes eran esto y esto y esto, pero ahora ya Cristo los ha librado. Entonces, habiendo salido de todos esos de ese mundo peligroso, él les advierte acerca de evitar el yugo con los incrédulos. O sea, Pablo lo que quería era protegerlo. El peligro mayor venía de parte de los idólatras. Ustedes saben que en la primera carta, se fue un tema de estudio, cómo los corintios los invitaban a participar de los festivales paganos, de comidas a los ídolos, etc. Y Pablo les advierte que no debían de participar con los idólatras. Por eso aquí se usa en el versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? Pareciera Belial el nombre de una deidad o de un poder malévolo específico, pero en realidad es la transliteración de un sustantivo común hebreo, o sea, un término despectivo que significa inútil o indigno. O sea, ¿qué concordia el Cristo con lo indigno de este mundo? O sea, obviamente el contraste que se está haciendo es entre Cristo y el diablo. Pero noten que aquí se está hablando de yugo. Todos nosotros conocemos lo que es el yugo, ¿verdad? Lo vimos. Por lo menos yo llegué a ver allá en mi país, Cuba, lo que era un yugo. No sé si los jóvenes... Usted llegó a ponérselo. Mire ese. Davidcito, ¿has visto alguna vez un yugo? Mire. Ves que tenemos algunos jóvenes que ellos no han podido experimentar todas esas lindas experiencias del campo y de la agricultura y de todo que podemos traer de nuestros países. Bueno, era una estructura prácticamente de madera que se coloca sobre el lomo de los animales de tiro para hacer que tiren en forma conjunta los arados para que puedan salir derechos, etc. Esta palabra yugo se utiliza de una manera positiva. Por ejemplo, Mateo 11, 29 al 30 menciona el yugo de Cristo, que es un yugo fácil. También en Filipenses 4:3 se menciona para denotar la naturaleza de la unidad con que debe de obrar la iglesia, que la iglesia debe trabajar así como un yugo unida. Forma parte de los términos que denotan, ¿verdad?, la relación de una pareja. Cuando se dice cónyuge, aparece ahí en 1 Corintios 7:3 como conyugal. O sea, es un término que se usa para el matrimonio, que dice, ¿verdad?, el matrimonio debe de ser como un yugo que van caminando a la par, a la misma dirección. Así debe de funcionar un matrimonio, como si estuvieran llevando ambos el yugo. Pero también se utiliza en sentido negativo para la esclavitud. Pero cuando dice aquí Pablo, no os unáis en yugo desigual, lo que está diciendo es, resulta incoherente, o sea, carente de sentido, inconexo, o sea, no hay una conexión adecuada entre sus partes, incongruente, no hay una hilación de ideas, contraproducente, ilógico, formar un mismo yugo con animales diferentes. Es totalmente ilógico. Además, era prohibido por la ley de Moisés, si usted no lo sabía. Se encuentra en Deuteronomio 22:10 y Levíticos 19:19. La ley de Moisés lo prohibía. Sin embargo, sí se formaban juntas de diferentes animales. Por ejemplo, un buey con un burro. ¿Pero usted se imagina eso? Que en ese momento el burro se tirara al piso, y sabe que a veces los burros no hay quien los haga caminar.
Y me imagino que el buey lo mirará por así, le dirá, y mira este. Es ilógico que una yunta pueda marchar bien con animales que son diferentes. ¿Por qué? Ambos deben caminar al mismo paso y hacia la misma dirección. Cada vez que se menciona el yugo desigual, a la mente siempre viene el matrimonio o la pareja de cristianos. O sea, cuando es un cristiano con un incrédulo. Sin embargo, la idea o el sentido abarca toda área donde haya desigualdades. Y les quiero poner un ejemplo, y a esto nos puede servir a nosotros de ilustración. ¿Qué les parece una pareja de cristianos que llevando el mismo yugo, el yugo de Cristo, no van al mismo paso ni caminan a la par con el Señor? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cada vez que pensamos en yugo desigual, no, en matrimonio entre el cristiano y el incrédulo, no, pero no. Hay veces parejas cristianas, hermanos, que tienen prioridades diferentes, distintos niveles de conocimiento o madurez espiritual, distintas perspectivas o enfoques en su vida. Yo sé que hay excepción de casos, hay casos de trastorno psicológico que no se puede ayudar que una situación así ocurra, pero cuando una pareja de cristianos no van a la par, crea conflictos. Por eso los ves siempre separados, rumbos diferentes, uno por aquí, otro por allá, se critican, no se entienden, no se ayudan, no se han detenido a comprender que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, llegar a un punto donde si hay uno de ellos caminando demasiado rápido, mengue un poco sus pasos, y a la vez si hay uno demasiado lento, pues se agite un poquito, pero que vayan a la par en lo que es, me estoy refiriendo aquí en crecimiento, en el conocimiento de la palabra, en el servicio a Dios. Hermano, muchas veces nuestros obstáculos para servir al Señor vienen dentro de la misma familia y a veces, tristemente, de parte del mismo cónyuge, de parte de que debe de estar apoyando en vez de criticando. O sea, qué glorioso es cuando una pareja está sirviendo al Señor con el mismo ahínco, con el mismo entusiasmo, la misma diligencia. Se apoyan en sus ministerios, en el ejercicio de sus dones. Tienen en común el propósito de servir a Cristo. Pero volviendo a lo que está presentando Pablo aquí, más directamente a lo que es el sentido del texto, que es la advertencia a los corintios del peligro de estarse asociando y socializando con el incrédulo o la persona mundana. Y por eso le digo, esto es un puñal de doble filo, porque hay que evitar extremismo, y lo vamos a ver. Es obvio que si un cristiano se une con el incrédulo, va a haber fricción, va a haber conflicto de ideas, de acciones, de prioridades, de intereses, de filosofías, de conversaciones, de actividades. Hermano, van a ser totalmente incompatibles. Y ya yo estoy hablando ahora directamente de una unión matrimonial. Es imposible. Usted se imagina donde un matrimonio donde ambos tengan religiones diferentes. ¿En qué van a enseñar a sus hijos? ¿Qué es lo que le van a enseñar? ¿Por qué camino van a caminar? Todas estas cosas hay que pensarlas. ¿Por qué? Porque existen lazos de simpatía que proceden cuando uno participa de una naturaleza en común. En este mundo nadie es totalmente bueno, pero tampoco totalmente malo. Y me refiero a toda área de índole pecaminoso. Por tanto, se contrastan aquí principios característicos y opuestos, por lo que las dos clases de personas se distinguen.
Fíjense que en el texto, en los versículos, se usan términos propios de las interrelaciones, como es compañerismo, concordia, armonía, parte, acuerdo. Todo esto indica una palabra clave: comunión. Y la palabra comunión significa participación de lo que es común. Eso es lo que significa esa palabra. Y nosotros, los cristianos, primariamente estamos llamados a una comunión con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Cristo murió en una cruz y derramó su sangre para justificarnos ante Dios, para reconciliarnos con Dios y para que podamos tener comunión con nuestro Creador. Y comunión ya viene a ser una relación donde tenemos cosas en común. Por ejemplo, Hechos 2:42 dice que la iglesia pues participaba de esa comunión. Primera de Corintios 1:9, Primera de Corintios 10:16 nos habla de esa santa comunión. Por eso nos sentamos a observar la segunda ordenanza, que es la mesa del Señor. O sea que cuando dos están en comunión es porque están unidos. Lo que le pertenece a uno, le pertenece al otro. Por eso, ¿puedo decir que yo ando en comunión con Dios todo el tiempo? Ojalá que sí. Pero si usted quiere ver una manera de probar si usted está en comunión con Dios, es cuando usted ama lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece, y entonces está en comunión con Dios. Hasta que no participen los dos en común, no hay comunión. Ejemplo, y tengo que poner este ejemplo porque es algo que tarde o temprano la iglesia lo ha de conocer. La confraternidad de iglesias del suroeste de la Florida, esa confraternidad resultó de un deseo de los pastores de tener un compañerismo entre iglesias bautistas. No existía anteriormente algo así. O sea que ese fue el deseo de decir, salir un poco de nuestro mundo y compartir con otros hermanos de la misma fe, bautistas. Como cristianos es cierto que somos una iglesia en Cristo, un solo cuerpo, pero hermanos, las tendencias nos fraccionan. Al no tener las mismas cosas en común, no podemos caminar juntos. No podemos. En nuestra última reunión se experimentó que mientras algunos allí gozaban, otros, y uno de ellos era yo, estaba muy molesto por las cosas que hacían, por lo que se oía. Fue para mí una experiencia que no puedo decir que fue agradable. Les digo esto y les menciono, hermanos, porque yo personalmente no pienso volver a promover otra actividad de la confraternidad. El que se entere y quiera ir por su cuenta, vaya, pero no vuelvo yo a promover desde este púlpito una actividad con la confraternidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprometer mis convicciones doctrinales por tal de mantener una unidad que es obvio que lo aprendí. Hasta que no seamos glorificados, no vamos verdaderamente a ser de un mismo sentir como Dios quiere que verdaderamente seamos. Hay iglesias que se denominan bautistas, pero sus tendencias son totalmente carismáticas pentecostales, son contrarios a nuestras convicciones. Y es por eso vale la pena el tema, porque estamos hablando de todo lo que es una desigualdad. Que cuando hay desigualdad se rompe el yugo, no se puede caminar juntos, es imposible que se pueda caminar juntos. Aquí la verdad central es que los elementos incongruentes no pueden estar unidos. Cualquier intento de combinarlos
va a fracasar y va a conducir a la destrucción. No se puede combinar luz con tinieblas, santidad y pecado, felicidad y desgracia. Por eso es que el neocristiano, que es el cristiano de nombre, no encuentra lugar, porque el pobre ni está bien con Dios, ni está totalmente en el mundo. Yo le aconsejaría que se decidiera para que por lo menos pudiera acabar con esa lucha que tiene por dentro. Pero que es que no se puede servir a dos señores, no se puede andar en dos caminos. Pero yo les hablé que este yugo desigual bien se puede poner como si fuera un puñal de doble filo. Porque cuando dice aquí no os unáis en yugo desigual, significa que debemos nosotros aislarnos, como el monarquismo. O sea, promueven estos versículos el monarquismo. Y ahora les explico después lo que es el monarquismo. Yo diría que no. Primeramente, vamos a ver lo que dice el Señor. Juan 17, 15 al 19. Juan 17, 15 al 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de Jesús es, mientras que están en el mundo, santifícalos en tu verdad. O sea, no, en ningún momento dice, no los quites del mundo. El monarquismo, ese movimiento, sucedió de esta manera. Durante casi 300 años, la Iglesia Apostólica vivió bajo la amenaza de las persecuciones imperiales. Constantino fue un emperador romano, por allá por el año 320 y pico, sin dejar de considerarse el Dios del imperio. Él nunca dejó esa tendencia, simpatizó con el cristianismo y prácticamente cambió la situación. La iglesia que antes ahora era perseguida, ahora es reconocida como religión del Estado y comienza inclusive a favorecerla y a tener beneficio. Haya sido por interés o por simpatía, él le comenzó a conceder privilegio a los cristianos. Esto tuvo un impacto positivo como negativo. El impacto positivo fue, terminó la cruel persecución, por fin. Pero el impacto negativo fue que comenzó a atraer a otras religiones orientales, religiones místicas. Y lo que sucedió fue un sincretismo de religión, una mezcla de ideas. Un revoltillo con ají, cebolla, ajo y todo lo que usted le quiere echar. Eso fue lo que sucedió de religiones. Esto provocó que muchos abrazaran el monarquismo. O sea, ellos entendieron que la puerta estrecha, esa puerta estrecha que el Señor les había dicho, se había vuelto tan ancha que la gente ya se apresuraba a entrar por ella en busca de opulencia, posiciones, privilegios, sin tener idea del significado de la fe cristiana y el bautismo. Y de eso hay que cuidarse hoy día, porque hoy día las iglesias lo que están haciendo para mantener a la congregación en simpatía, pues lo que están haciendo es cogiendo esa puerta estrecha y tratándola de anchar, mundanalizándola. Esto es apelativo a muchos, por eso que esas iglesias están así. Es apelativo a muchos, pero no es lo que Dios quiere, porque la puerta al cielo es una puerta estrecha. En aquel entonces crecía la cizaña y el trigo juntos y amenazaban con ahogarlo. Y la respuesta de muchos fue huir de la sociedad humana abandonándolo todo. O sea, comenzaron a implementar el subyugar el cuerpo y las pasiones que daban origen a la tentación. Eso fue el ascetismo. Al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares pidiendo bautismo, hubo un éxodo
de millares que buscaban en la solitud la santidad. Por eso allí surgió el movimiento monástico, muy en especial entre los solteros que se guiaban por el consejo de Pablo, 1 Corintios 7, 8, y también influenciados por el gnosticismo. El gnosticismo promovía una filosofía clásica que sostenía que el cuerpo era la prisión o sepulcro del alma. O sea, que el alma no podía estar libre mientras que estuviera sobrepuesta a las limitaciones del cuerpo. Y entonces decían que pues dedicarse a lo que es lo espiritual y el alma era lo más sabio según la tradición estoica. Por eso fue que surgieron, y si usted no sabía, los ermitaños, las ermitas, que eran capillas fuera de la población, los monjes o los monasterios. Fíjense que la palabra monje significa solitario. O sea, la idea era apartarse de la sociedad, de su bullicio y sus tentaciones. A través de los años han surgido comunidades con estas tendencias. Bueno, en la época de Jesús estaban los esenios, pero hoy una de estas sectas más populares son los menonitas, pero hay otros también. Yo no sé cuántos de ustedes vieron un documental televisivo acerca de la vida y la comunidad de los Harrods de Montana. ¿Alguien lo vio? Yo lo encontré muy, muy interesante. Sí, los Harrods, y viven en Montana hoy día, es una secta de Montana, fue fundado por un anabautista, Jacob Harrer, y él creía en la vida comunitaria, compartimiento de todos los bienes. Ellos son regidos en todo aspecto de la vida por el grupo de ancianos, no solo en lo religioso, en todo aspecto de la vida. En la forma de vestir, en los colores que usan para vestir, en la forma de peinarse. Todas las mujeres tienen que peinarse iguales. No, los muchachos no pueden ir a los high school o las universidades. Tienen que tener una educación básica y después ponerse a trabajar en la comunidad. Todo ellos lo producen, ellos se mantienen. En fin, es una vida comunitaria. Y lo interesante del documental, que por eso me llamó tanto la atención, es ver cómo, a pesar de todo eso, cuánto pecado había, cuánta corrupción, cuánto deseo en aquellos jóvenes de salir de todo aquello y de experimentar el mundo. O sea, que nos damos cuenta que esa vida ascética y solitaria que muchos optan por tener, no realmente es efectiva para una total santidad, porque el pecado lo llevamos dentro y es, como dice el Señor, una levadura que leuda toda la masa, como dice 1 Corintios 5, 6 y Gálatas 5, 9. Por eso, a esto se refiere Pablo cuando advierte: no os unáis en yugo desigual a apartarse del mundo. No, la iglesia está en el mundo. La iglesia debe de ser sal y luz del mundo, pero tiene que ser muy precavida. Tiene que evitar contagios, influencias y situaciones peligrosas que pueden ser penosas. Y ahí está el otro extremo. Hay gente que son tan liberales, toman muy a lo literal cuando dice el Señor todo me es lícito, que llegan a ese extremo donde ya cruzan hacia el lado peligroso, como este pastor que él daba muy orgulloso su testimonio desde el púlpito acerca de los resultados que tuvo cuando fue a predicar a un club nocturno a los borrachos y a las prostitutas. Cuando él estaba dando su testimonio, levantó la mano un visitante, que el pobre era borracho, levantó la mano y dijo: pastor, la próxima vez que vaya me puede llevar.
caen en extremos de lo que es la libertad que la iglesia debe de ejercer. Hermanos, este versículo, aplicándolo al matrimonio, porque ya que cada vez que se lee, la mente lo que va es inmediatamente la relación matrimonial, no se trata de un mandamiento o de una prohibición total. Aquí se refiere a una advertencia, a una admonición para un bien. Quiere decir, el que no tenga pendiente la logística de esta advertencia, se va a tener que abstener a las consecuencias. No es que el cristiano no puede casarse con un incrédulo. Y esto es una de las cosas que prohíben en estas sectas como la que les mencioné. Más bien sería, mejor le fuera al cristiano no casarse con un inconverso para su propia conveniencia. O sea, se trata de un buen consejo para que la vida sea más llevadera. Es obvio, entienda. Si aún entre parejas cristianas a veces esas situaciones se ponen difíciles. Ahora imagínese una unión donde usted vaya a convivir, a criar a sus hijos con un incrédulo. Pero aún así, fíjense, la Biblia no aconseja el divorcio de parejas desiguales, según 1 Corintios 7, 13 al 16. Quiere decir, si usted viene a Cristo, pero usted ya está en esa situación donde todavía su cónyuge es inconverso, la Biblia no te dice que te divorcies de él. Sin embargo, una de las características de las sectas es promover las separaciones entre matrimonios. No, ese matrimonio es santo. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, si tú todavía eres un soltero y tú tienes la oportunidad de discernir con sabiduría qué es lo que más te conviene a ti en el futuro, sepas que casarse yugo desigual te va a hacer sufrir. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero recuerden, esta idea no es solamente para matrimonio, puede utilizarse también para parejas cristianas, para otras relaciones. No quiere decir que rompamos vínculo con las personas que no son cristianas, que eso es lo que promueven las sectas. Los padres rompen relaciones con hijos, hermanos con hermanos. Y eso es inaudito, es completamente antibíblico. El hecho de ser cristiano no significa que usted se pelee con el mundo y ya rompa relaciones con todo el mundo. Simplemente tenga cuidado. Cada uno debe de estar firme en sus propias convicciones. Al cultivar nuevas amistades o relaciones, qué mejor que con los cristianos. Cada cual sabe hasta dónde debe de permitir una relación que le pueda causar daño. O sea que cada cual debe de discernir el punto donde pueda haber sus convicciones comprometidas que puedan perjudicar entonces la relación primaria de comunión entre nosotros y Jesucristo. O sea que cada cual debe de saber. Pero espero que el mensaje haya sido dado claro acerca de lo que es este versículo, el yugo desigual. La razón, somos templo del Dios viviente, por eso lo vamos a tratar en nuestro estudio de la semana que viene. El Señor les bendiga.